El 23 de noviembre de 1942, en las ruinas heladas de Batalla de Stalingrado, Alemania cometió el error logístico más absurdo de toda la guerra. No fue el invierno, no fue la resistencia soviética, fue una mezcla tóxica de arrogancia, mala planificación y líderes incapaces de aceptar la realidad. Mientras los soldados alemanes morían congelados y sin comida, en Berlín seguían creyendo que podían aguantar un poco más. Y ahí empezó el desastre. Todo el mundo te vende Stalingrado como una pelea épica casa por casa. Sí, eso pasó. Pero la verdadera historia está detrás de los mapas y los suministros. El problema no era conquistar la ciudad. El problema era mantener vivo a un ejército entero atrapado en una ratonera gigante. Y cualquiera con 2 dedos de frente habría entendido algo básico. Si tus líneas de suministro están estiradas hasta el límite y el enemigo prepara una pinza, te retiras. Punto. Pero Adolf Hitler estaba obsesionado con el simbolismo. La ciudad llevaba el nombre de Joseph Stalin, y para él tomarla era más importante que proteger a sus propios hombres. Ahí es donde la cosa se pone fea. La guerra dejó de ser estrategia y se convirtió en ego personal. El tipo no quería ganar inteligentemente, quería humillar al enemigo, aunque eso significara sacrificar a cientos de miles de soldados. Mientras tanto, el mariscal Friedrich Paulus obedecía órdenes como si todavía estuviera en un escritorio haciendo cálculos teóricos. El problema es que el Frente Oriental no perdonaba la indecisión. Los soviéticos ya estaban preparando la Operación Urano, una maniobra brutal para rodear completamente al 6, o ejército, y los alemanes ni siquiera reforzaron adecuadamente los flancos. ¿Quién defendía esas zonas críticas? Tropas rumanas agotadas y mal equipadas. Un desastre anunciado. Aquí viene la parte ridícula. Varios generales alemanes pidieron retirada antes del cerco completo. Todavía había una ventana para escapar. Todavía podían salvar decenas de miles de hombres. Pero Hitler dijo no. Stalingrado se mantiene. Esa frase condenó al ejército. Porque una vez cerrada la pinza soviética, la ciudad se convirtió en una prisión congelada donde cada bala, cada litro de combustible y cada pedazo de pan empezó a desaparecer. Y la pregunta importante no es si Alemania podía ganar Stalingrado. La verdadera pregunta es esta: ¿cómo un ejército tan avanzado cayó en una trampa tan obvia? La respuesta duele, porque no fue falta de capacidad militar, fue orgullo. El mismo orgullo que hace que líderes incompetentes confundan obstinación con fortaleza. Y ese error está a punto de destrozarlo todo. Antes de que los soviéticos cerraran el cerco, el 6, o ejército alemán, ya estaba caminando sobre hielo fino. Y no hablo del invierno, hablo de combustible, comida, munición y transporte. Alemania avanzó tan rápido hacia el este que sus líneas de suministro parecían una cuerda a punto de romperse. Cada kilómetro conquistado alejaba más a los soldados de sus depósitos reales, pero en Berlín seguían actuando como si la gasolina apareciera mágicamente. Aquí está el fallo brutal. Los alemanes concentraron toda su obsesión en tomar la ciudad, pero dejaron los flancos prácticamente regalados. Mientras las mejores unidades peleaban entre escombros dentro de Stalingrado, los costados eran defendidos por ejércitos aliados mal armados, especialmente rumanos e italianos. Los soviéticos vieron eso y pensaron, perfecto, entramos por ahí. Era la debilidad más obvia del mapa. Cualquiera con visión estratégica habría detenido el avance urbano y consolidado posiciones. Pero no, Adolf Hitler quería la foto simbólica de la ciudad caída. Y ahí es donde el orgullo destruye la lógica militar. Porque mientras los soldados alemanes luchaban por edificios sin valor táctico real, los soviéticos acumulaban reservas gigantescas alrededor de la ciudad. Alemania estaba mirando al frente mientras el golpe venía por los lados. La Operación Urano empezó el 19 de noviembre de 1942. Y fue una humillación táctica. Los soviéticos atravesaron las defensas rumanas como si fueran papel mojado. En cuestión de días, el 6, o ejército, quedó completamente rodeado. Más de 250,000 hombres atrapados en un infierno helado. Y aquí viene lo increíble. Incluso después del cerco, todavía existía una posibilidad de ruptura inmediata. Había combustible suficiente para intentarlo durante las primeras horas críticas. Pero Friedrich Paulus dudó, esperó órdenes. Y Hitler volvió a bloquear cualquier retirada. El mensaje era delirante. El ejército resistirá y será abastecido por aire. Ahí es donde la operación dejó de ser una campaña militar y empezó a parecer una fantasía suicida. Porque mantener vivo a un ejército entero desde el aire era casi imposible, incluso en condiciones perfectas. Y Stalingrado estaba muy lejos de eso. La Luftwaffe
Necesitaba entregar unas 700 toneladas diarias de suministros. ¿Sabes cuánto lograban muchas veces? Menos de 100. Aviones congelados, pilotos agotados, pistas destruidas y tormentas de nieve constantes. El sistema colapsó desde el principio. Los soldados empezaron a racionar balas y a matar caballos para comer. Algunos ni siquiera tenían vendas para los heridos. Y aún así, desde el alto mando seguían prometiendo que la situación estaba bajo control. Una mentira criminal. El what if aquí es clarísimo. Si Paulus hubiera roto el cerco inmediatamente, probablemente una parte enorme del 6 o ejército habría escapado. Habrían perdido terreno, sí, pero salvado tropas veteranas fundamentales para el resto de la guerra. En vez de eso, eligieron quedarse quietos esperando un milagro logístico que nunca llegó. Y en la guerra, esperar milagros suele terminar con montañas de cadáveres. Cuando el cerco soviético se cerró completamente sobre la batalla de Stalingrado, Alemania todavía tenía una opción racional: admitir el desastre y ordenar una ruptura inmediata. Pero eso habría significado reconocer que el plan había fallado. Y Adolf Hitler prefería sacrificar un ejército entero antes que aceptar una derrota pública. Ahí es donde el orgullo se convirtió en sentencia de muerte. Entonces apareció la idea más absurda de toda la campaña: abastecer al 6, o ejército únicamente por aire. Sobre el papel sonaba heroico. En la realidad era una locura logística. Göring prometió que sus aviones podrían mantener vivos a más de 250.000 soldados atrapados. El problema es que Göring vivía más pendiente de su ego que de los números reales. Sus propios oficiales sabían que era imposible. Aquí entra el detalle que nadie te cuenta. La Luftwaffe ya estaba agotada antes incluso de Stalingrado. Tenían pocos aviones de transporte, escasez de combustible y pilotos sobreexplotados. Las temperaturas destruían motores, congelaban hidráulicos y convertían cada aterrizaje en una ruleta rusa. Pero Hitler escuchó al tipo que le decía lo que quería oír. Error clásico de líderes incompetentes: rodearse de aduladores en vez de gente que diga la verdad. Y mientras en Berlín hablaban de resistencia heroica, dentro de Stalingrado el ejército alemán se estaba desintegrando lentamente. Los soldados recibían raciones ridículas. A veces compartían un trozo de pan duro entre varios hombres. Los caballos desaparecieron porque se los comieron. Los hospitales estaban tan llenos que muchos heridos simplemente eran abandonados para morir congelados. La moral se desplomó porque todos entendían algo obvio: nadie iba a salvarlos. El puente aéreo no solo fracasó, empeoró todo, porque alimentó una ilusión peligrosa. Paulus seguía esperando suministros suficientes para aguantar, y Hitler seguía creyendo que resistir era viable. Mientras tanto, los soviéticos apretaban cada vez más fuerte. Cada día que pasaba hacía más imposible cualquier escape. Alemania convirtió una retirada difícil en una catástrofe irreversible por negarse a aceptar la realidad a tiempo. Aquí es donde la historia se vuelve trágica. Muchos oficiales sabían que todo estaba perdido e intentaron proponer alternativas. Algunos propusieron romper el cerco en grupos pequeños o abandonar el armamento pesado para escapar rápido. Pero la cadena de mando estaba paralizada. Nadie quería desafiar directamente a Hitler. Y cuando un ejército deja de pensar tácticamente para obedecer ciegamente órdenes políticas, el colapso ya empezó, aunque todavía no lo admitan. Cuando un ejército deja de pensar tácticamente para obedecer órdenes políticas, el colapso ya empezó, aunque no lo admitan. El what if de esta parte es demoledor. Si Alemania hubiera usado la Luftwaffe solo para apoyar una retirada coordinada, en vez de sostener una fantasía imposible, quizá decenas de miles habrían sobrevivido. Pero eligieron aparentar control. Esa obsesión por no verse débiles acabó destruyendo uno de los mejores ejércitos de Alemania en Stalingrado. En diciembre de 1942, Alemania todavía tenía una última carta sobre la mesa. Difícil, arriesgada y desesperada, sí, pero existía. La operación de rescate liderada por Erich von Manstein buscaba abrir un corredor hacia Stalingrado y sacar al 6, o Ejército del Infierno. Era la última oportunidad real de evitar el colapso total, y aún así la arruinaron. La ofensiva alemana avanzó bastante más de lo que los soviéticos esperaban. Los tanques de Manstein llegaron a menos de 50 kilómetros del cerco. 50. Para un ejército móvil, eso no era imposible. El problema es que el rescate dependía de algo fundamental: que Paulus rompiera desde dentro al mismo tiempo. Era la única forma lógica de conectar ambas fuerzas, pero Hitler seguía prohibiendo cualquier retirada. Aquí es donde la situación se vuelve absurda. Friedrich Paulus
tenía tropas todavía capaces de moverse parcialmente, mal alimentadas, agotadas y congeladas. Sí, pero con capacidad limitada para intentar una salida. El problema es que Paulus se comportó más como burócrata que como comandante de guerra. Esperó autorización formal, mientras el reloj se quedaba sin arena. Y la guerra no perdona a los líderes que dudan demasiado. Muchos historiadores intentan presentar a Paulus como una víctima total de Hitler. Pero aquí hay una realidad incómoda. También le faltó iniciativa. Otros generales alemanes, en situaciones igual de críticas, desobedecieron órdenes para salvar a sus hombres. Paulus nunca se atrevió. El tipo seguía creyendo que obedecer era más importante que actuar. Y esa pasividad condenó a decenas de miles de soldados que todavía podían haber escapado. Mientras tanto, los soviéticos reaccionaron rápido. Georgi Zhukov entendió perfectamente el peligro y lanzó refuerzos masivos contra Manstein. El rescate empezó a frenarse. El clima empeoró. El combustible desaparecía. Y cada día que pasaba, hacía más fuerte el anillo soviético alrededor de Stalingrado. Ahí fue cuando el fracaso dejó de ser probable y pasó a ser inevitable. El momento exacto donde todo quedó condenado llegó cuando Hitler volvió a repetir su orden. El 6 o ejército permanecerá en Stalingrado. Esa frase destruyó cualquier margen táctico restante, porque ya no se trataba de salvar tropas, se trataba de defender el orgullo político del régimen. Y cuando una guerra empieza a tomarse decisiones para proteger egos en vez de vidas o estrategia, el desastre se acelera brutalmente. Ahora tengamos algo bien claro. Si Paulus hubiese intentado romper el cerco mientras Manstein avanzaba, probablemente una parte importante del ejército habría escapado. Habrían abandonado tanques, artillería y equipo pesado, sí, pero habrían conservado soldados entrenados, algo muchísimo más valioso en ese punto de la guerra. En vez de eso, eligieron quedarse quietos esperando órdenes imposibles, y el invierno terminó haciendo el resto. Para enero de 1943, batalla de Stalingrado ya no era una batalla, era una ejecución lenta. El 6, o ejército alemán, estaba roto física y mentalmente, sin comida suficiente, sin combustible y casi sin munición. Los soldados sobrevivían escondidos entre ruinas congeladas, esperando algo que nunca iba a llegar. Y lo peor es que muchos oficiales todavía repetían discursos de victoria mientras todo se derrumbaba a su alrededor. La situación sanitaria era espantosa. Heridos abandonados en sótanos helados, amputaciones sin anestesia y enfermedades disparándose por todas partes. Algunos soldados apenas podían sostener el rifle del hambre que tenían encima. Otros simplemente se dejaban caer en la nieve y no volvían a levantarse. El ejército más temido de Europa estaba convertido en una masa agotada de hombres congelados luchando por migajas. Y aún así, desde Berlín seguían exigiendo resistencia total. Adolf Hitler convirtió Stalingrado en un símbolo político personal. Ya no importaba si la ciudad tenía valor estratégico real. Lo único importante era no admitir derrota. Ahí está la gran lección de este desastre. Cuando un líder empieza a priorizar propaganda sobre realidad, termina destruyendo a su propia gente desde dentro. El golpe psicológico definitivo llegó cuando Hitler ascendió a Friedrich Paulus a mariscal de campo. Parece un honor, pero en realidad era presión disfrazada. Ningún mariscal alemán había sido capturado jamás. El mensaje era clarísimo: suicídate antes de rendirte. Pero Paulus ya entendía que todo había terminado, y aquí viene el detalle brutal. Ni siquiera tenía fuerzas para seguir fingiendo heroísmo. El 31 de enero de 1943, Paulus se rindió ante los soviéticos. 2 días después, cayó el resto de la resistencia alemana. Más de 90.000 soldados fueron capturados. De esos, solo una pequeña parte volvería a Alemania años después. El resto murió por hambre, enfermedades o agotamiento. El 6, o ejército prácticamente dejó de existir. Y con él también murió el mito de la invencibilidad alemana. Lo irónico es que Alemania perdió muchísimo más que hombres. Perdió iniciativa estratégica, perdió moral y perdió tiempo irreemplazable. Después de Stalingrado, el frente oriental cambió para siempre. La Unión Soviética tomó impulso y Alemania empezó a retroceder lentamente hacia su propia destrucción. Todo por una decisión que jamás debió mantenerse: quedarse atrapados por orgullo en una ciudad imposible de sostener. El final de esta autopsia es devastador. Si Alemania hubiera priorizado movilidad y supervivencia en vez de simbolismo político, probablemente habría prolongado mucho más su capacidad militar en el este. No necesariamente ganar la guerra, pero sí evitar una derrota tan brutal.
En cambio, eligieron convertir Stalingrado en un monumento a la arrogancia, y el precio fue catastrófico. Batalla de Stalingrado no fue solamente una derrota militar alemana. Fue una demostración brutal de cómo un líder puede hundir a su propio ejército cuando confunde terquedad con fortaleza. Porque aquí la nieve no fue el enemigo principal, tampoco los soviéticos. El verdadero enemigo fue la incapacidad de aceptar la realidad a tiempo. El gran fallo logístico de Stalingrado parece increíblemente obvio visto desde hoy. Un ejército atrapado, sin suministros suficientes, y dependiendo de un puente aéreo imposible, cualquiera pensaría que la retirada era obligatoria. Pero ahí está el problema de los regímenes obsesionados con la imagen. Admitir un error se vuelve más peligroso para ellos que perder miles de vidas. Y cuando eso ocurre, la estrategia muere reemplazada por propaganda. Adolf Hitler convirtió una operación militar en una cuestión emocional. Ese fue el verdadero veneno. Porque las guerras no se ganan solo con valentía, se ganan con logística, adaptación y capacidad de corregir errores rápido. Alemania tenía soldados experimentados, buenos oficiales y tecnología respetable. Pero nada de eso sirve cuando el liderazgo toma decisiones basadas en ego y fantasía. Y ojo, porque esta historia no pertenece solo al pasado. El patrón se repite constantemente, líderes que ignoran advertencias. Cadenas de mando incapaces de cuestionar órdenes absurdas y organizaciones enteras que prefieren mantener una ilusión antes que reconocer un fallo. Stalingrado sigue estudiándose hoy porque muestra algo universal. El orgullo puede destruir incluso a estructuras aparentemente invencibles. El detalle más duro es este. Muchos soldados alemanes entendieron antes que sus propios comandantes que todo estaba perdido. Los hombres en las trincheras veían el hambre, el frío y la falta de munición. Sabían que la situación era insostenible. Pero arriba, en los mapas y despachos, todavía hablaban de resistencia heroica. Esa desconexión entre liderazgo y realidad fue lo que terminó enterrando al 6, o ejército. Y al final, esa es la verdadera lección de Stalingrado. No importa cuán poderoso parezcas. Si tu logística colapsa y tu liderazgo se niega a reaccionar, la caída es cuestión de tiempo. El orgullo atrapó a Alemania en una ciudad que jamás pudo sostener. Y una vez dentro, ya no estaban luchando por ganar. Estaban luchando para no admitir que habían perdido. ¿Crees que Stalingrado pudo haberse salvado con una retirada temprana? ¿O Alemania ya estaba condenada desde el momento en que decidió entrar en esa ciudad?